El siguiente método es un método un poquito más extenso, ¿sí? No más difícil, solamente un poquito más extenso. Eh, Algunos procedimientos, por ejemplo, el de la distancia entre dos puntos, los voy a ir simplificando, porque pues ya, en teoría, pues ya deben comprender ese tema, ¿no? Entonces, eh, lo voy a simplificar, no tan simplificado, porque luego no, igual no podemos comprender dónde, dónde nos atoramos, pero pues ya, ahí está. Ahora otros tienen problemas para entrar. A ver, lo que yo veo aquí es que yo no tengo ninguna restricción. No. Voy a volver a copiar el link. A ver si. No, copias el link. Voy a volver a enviar el link. Cualquier cosa. Bien. Entonces, este procedimiento, les decía, es un poquito más extenso. Vamos a ir viéndolo, ¿no? Eh, Volvemos con la misma figura. ¿Sí? Volvemos con la misma figura. Nuestra figura original, originalmente, pues es esta de aquí. Ay, yo no la tengo solita. Entonces, tenemos nuestra figura, que es esta, ¿sí? Es un cuadrilátero, porque pues es una figura de cuatro lados. No es un rombo, no es un paralelogramo, no es un paralelepípedo, no es nada. Es una figura completamente irregular. Lo comprobamos cuando calculamos su perímetro, porque vimos que todos sus lados miden diferente, ¿sí? O sea, no es una figura regular, es una figura irregular. Entonces, al momento de calcular su área, pues también pues, no existe una fórmula regular que nos pueda ayudar a calcular esto. No tiene una base, no tiene una altura, o sea, no se puede en esa forma. Ahora, existe un procedimiento que incluso en geometría plana se emplea en algunas ocasiones. Eh, a este procedimiento, de manera coloquial, se le conoce como el procedimiento de triangulación. ¿Qué es un procedimiento de triangulación? Como su nombre lo indica, tiene que ver con la palabra triángulo, con los triángulos. La triangulación consiste en que una figura compleja, compuesta como esta, nosotros la podemos dividir en triángulos pequeños. A ese procedimiento es al que se le conoce como triangulación. Por ejemplo, una forma en la que yo puedo aquí dibujar triángulos es agarrar del punto B al punto O. Ay, me fue para allá. Y dibujo dos triángulos. ¿Sí? ¿Qué triángulos voy a tener? Pues voy a tener aquí un triángulo 1 y aquí un triángulo 2. Esa es una forma. Es válida. Otra forma en la que yo puedo agarrar y triangular, o sea, dibujar mis triángulos, así. Sigo teniendo dos triángulos. Este como triángulo 1, ahora lo voy a dibujar en romano, y este como triángulo 2. Cualquier forma, cualquiera de las formas que ustedes decidan dibujar o dividir a la figura es válida. Lo único que necesitamos es hacer esa triangulación. Ese es el objetivo, hacer esa triangulación. Ahora, eh, como parte del procedimiento, como parte del procedimiento que vamos a hacer ahorita para la triangulación, necesitamos encontrar la magnitud de este tercer lado, porque les vuelvo a repetir, el método emplea un método de triángulos. Y, pues, por ejemplo, de mi triángulo 2, ¿sí? De mi triángulo 2, yo voy a volver a dibujar las medidas. De mi triángulo 2, que es este de acá, ¿qué conozco?
Conozco uno, dos lados. Me falta este que vendría siendo el tercero. De mi triángulo 1, que es el de acá, yo dibujé este como triángulo 1. ¿Qué conozco? Conozco uno, dos, y me falta este tercer lado. Entonces, si lo vemos como triángulos separados, a ambos triángulos me hacen falta un lado. ¿Qué lado es ese? Pues este de acá. Entonces, pues necesito saber cuánto mide este lado. Este lado se llama AC. ¿Cómo voy a calcular cómo mide? Pues con las fórmulas de distancia entre dos puntos. Para ahorrar tiempo, yo aquí ya tengo el resultado. El resultado es 7.21. ¿Sí? El resultado de la magnitud de la figura es 7.21. Pues ahí está. Ahora voy a mover un poquito por acá. Vamos a ver. Ahora, esta forma de calcular el área consiste en lo siguiente, en que yo voy a calcular el área de cada triángulo. Es decir, yo voy a calcular el área de mi triángulo 1, voy a calcular el área de mi triángulo 2, ¿sí? Y el área de mi figura o el área de mi polígono va a ser igual a la suma, pues, de mi triángulo 1 más mi triángulo 2. Así con símbolos medio raros lo estoy escribiendo, pero eso es lo que quiero. O sea, voy a calcular el área de un triángulo, voy a calcular el área de mi otro triángulo y los sumo. Y ese va a ser el área de mi figura, que me debe dar 44, ¿no? Que ya lo vimos. Ahora, históricamente, nosotros hemos aprendido que la forma para calcular el área de un triángulo es base por altura entre 2. Pero aquí no podemos establecer, a lo mejor sí una base, podemos establecer que esta es la base, pero no podemos establecer cuánto mide la altura, ¿sí? A lo mejor para este igual, podemos establecer una base, pero no podemos establecer cuánto mide la altura. Es un dato que no conocemos. Pero existe otra fórmula para calcular el área de un triángulo. Esta fórmula se le conoce como la fórmula de Herón. Y la fórmula de Herón es la que están viendo ahorita, en amarillo. La fórmula de Herón emplea un concepto que se llama semiperímetro. La S de aquí significa semiperímetro, representa semiperímetro. ¿Qué es? ¿Con qué se come el semiperímetro? Bueno, el semiperímetro es la suma, más bien, el perímetro del triángulo entre dos, ¿sí? Eso es el semiperímetro. El perímetro del triángulo entre dos. ¿Qué significa A? ¿Qué significa B? ¿Qué significa C? Los tres lados. Es decir, si yo quiero calcular, por ejemplo, el área del primer triángulo, voy a sumar 5.38 más 7.21 más 8.06 y lo voy a dividir entre 2. Es más, vamos a comenzar. A lo mejor y solamente podamos hacer uno. Voy a quitar, como ahorita voy a trabajar con el triángulo 1 nada más por el momento. Como por el momento voy a trabajar con el triángulo 1 nada más, voy a quitar estos valores. Voy a quitar este y este. También voy a quitar el punto B. Es más, si pudiera recortar, pero generalmente los recortes son ¿cómo se llama? Son perpendiculares, entonces no creo que pueda recortar la figura. Entonces, si yo recorto la figura, pues a lo mejor eso lo único que puedo hacer es así, ya. A lo mejor, ¿no? Pero pues, no, de nada me sirve recortar la figura como tal. Ya con que ustedes sepan que pues con el triángulo con el que estamos trabajando, pues es el triángulo 1. Entonces comenzamos con
Comenzamos con el semiperímetro. ¿Qué es el semiperímetro? Vuelvo a repetir, el semiperímetro es la suma de los tres lados, pero dividido entre 2. En este caso, lo que vamos a tener es 5.38 más 8.06 más 7.21. O sea, estos tres los voy a sumar y lo que me dé el resultado de esta suma, los voy a dividir entre 2. Entonces vamos a hacerlo en la calculadora para agilizar un poquito esto y sumamos 5.38 más 8.06 más 7.21 nos da 20.65. ¿Sí? 20.65. Entonces 20.65 lo vamos a dividir entre 2. Nos da 10.325. Entonces nuestro semiperímetro es igual a 10.325. Eso es lo primerito que necesitamos. El semiperímetro. Ya tenemos el semiperímetro. Vamos a lo siguiente. Porque ahora a este semiperímetro, ¿sí? A ese semiperímetro le tenemos que restar, vean, semiperímetro, semiperímetro, semiperímetro. Le tenemos que restar cada uno de los lados. ¿Sí? O sea, semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C. Es decir, 10.325 menos 5.38, menos 7.21 y menos 8.06. Vamos a escribirlo aquí mismo. Vamos a hacer un poquito más para arriba de esto. Todavía no voy a insertar la fórmula como tal. Voy a escribir aquí por separado S menos A. ¿Cuál va a ser A? El que ustedes quieran. O sea, 10.325 menos 5.38. El que ustedes quieran va a ser A. Aquí lo relevante, lo importante es que la resta se haga con los tres lados. ¿Sí? Que la resta se haga con los tres lados. ¿Sí? Que sea con 5.38, que sea con 7.21 y que se haga con 8.06. No importa cuál asignemos como A, cuál asignemos como B, lo que importa es que se haga la resta. Entonces, aquí yo voy a expresar las tres restas con los tres lados. Y siempre es el semiperímetro. Míralo aquí. 8.06. Ahí está. Entonces, ahí están las tres restas. ¿Sí? 5.38, 7.21, 8.06. Y aquí está el semiperímetro. ¿Sí? Y aquí las restas. Entonces, vamos a ver el resultado de las restas. ¿Sí? Entonces, aquí vemos. Primero, 10.325 menos 5.38. Nos da como resultado 4.945. Voy a ver esto. Voy a hacer un poquito más despacio. El resultado es, ¿qué? 4.945. No salió.
Bueno, así lo voy a dejar. Voy a quitar la figura mejor. Ya tenemos escritas las restas, ¿no? Para que no se pierda el procedimiento. Ahí está. Hago la otra resta. ¿Sí? 10.325 menos 7.21 nos da 3.115. Esa es la otra resta. Y la última resta es 10.325 menos 8.06. Y nos da 2.265. Entonces, ahí están las tres restas. ¿Sí? Ahí están las tres restas. El cálculo del semiperímetro lo voy a poner por aquí. ¿Sí? Y al final de cuentas, esos son los tres datos que necesitamos. Bueno, los cuatro datos que necesitamos. ¿Sí? Necesitamos el semiperímetro. Aquí está. Necesitamos el resultado de las restas. Ya están aquí. Y ahora, estos cuatro, los tres resultados de las restas y el semiperímetro, se van a multiplicar. ¿Sí? Pues vamos a ver. Voy a tratar de hacer un poquito de espacio por aquí. Entonces, agarro la fórmula y la escribo acá abajo. ¿Qué se va a multiplicar? Se va a multiplicar los cuatro valores que tenemos aquí. Es decir, el semiperímetro, el primer resultado de la resta, el segundo resultado de la resta y el tercer resultado de la resta. Eso es lo que vamos a multiplicar. ¿Sí? Eso es lo que vamos a multiplicar. Y después de la multiplicación vamos a calcular raíz cuadrada, pero primero multiplicamos. Multiplicamos 10.325 por 4.945 por 3.115 por 2.265. Nos da 360.23. Lo voy a dejar en 4 decimales, ¿sí? Para que no nos arroje tanto error al momento de calcular la raíz. Vamos a dejarlo en 4 decimales. Entonces escribimos raíz de 360.2322. Entonces calculamos 360.2322. Su raíz cuadrada, 18. 18.97 metros cuadrados. La respuesta del primer triángulo. Mucho ojo, porque todo esto que acabamos de hacer ahorita, este procedimiento, es para el primer triángulo, o sea, para este de aquí abajo. ¿Sí? 18.97. ¿Qué nos hace falta? Hacer exactamente el mismo procedimiento, pero ahora para el segundo triángulo. Y cuando tengamos ya el resultado del segundo triángulo, sumamos ambos valores. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el primero, 18.97. Ahora vamos por el segundo. ¿Cuál es el segundo triángulo? Este de acá. Vamos a ponerle como triángulo número 2. Nosotros ya tenemos que el área del triángulo de aquí abajo, bueno, lo voy a escribir, ponerle área 1. Vamos a ponerle así área 1.
18.97 metros cuadrados. Sí, ya está. Lo dejamos aquí abajo. Ahora, para el segundo triángulo vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con exactamente lo mismo? Pues a que primero vamos a calcular el semiperímetro. El semiperímetro es igualito. ¿Sí? Agarramos y sumamos los tres lados, o sea, el perímetro, que ahora es 8.54 más 7.28 más 7.21 para el tercer triángulo, para el segundo triángulo, perdón. Y el resultado lo dividimos entre 2. ¿Sí? Entonces, agarramos, lo metemos a la calculadora para tener referencia rápida y escribimos, ¿no? 8.54 más 7.28 más 7.21 nos da 23.03 y lo dividimos entre 2. El semiperímetro nos da 11.515. Ese es el semiperímetro. ¿Cuál es el siguiente paso? Otra vez lo mismo. Este semiperímetro, a este semiperímetro le vamos a restar cada uno de los lados. Igual que con el triángulo anterior. A ese semiperímetro le vamos a restar cada uno de los lados. Ya saben, no importa con qué lado comencemos, lo que importa es que tengamos los tres lados. Por ejemplo, comenzamos S menos A. El semiperímetro pues es 11.515. Y A, pues vamos a decir que es el 8.54. El 8.54. Vamos a dejarlo así. O sea, esa es la operación que vamos a hacer. Luego, sigue con B. Seguimos con B. El semiperímetro sigue siendo el mismo. B vamos a poner que sea el 7.28. Luego vamos con C. El semiperímetro sigue siendo el mismo valor, 11.515. Y nos falta un tercer lado, que es el último, que es 7.21. Es el tercer lado que nos falta. Y hacemos la resta. Las restas. 11.515 menos 8.54 nos da 2.975. Entonces, 2.975. Entonces, el primer de resultado, que sería S menos A, sería 2.975. Luego, el siguiente resultado, que sería S menos B, o semiperímetro menos B. Vamos a la calculadora. Ahí. Sería 11.515 otra vez, pero ahora menos 7.28. Nos da 4.235. 4.235. Y por último, la última resta, S menos C, que es 11.515 menos 7.21, nos da 4.300. 4.300. Y otra vez, ya tenemos los 4 valores que necesitamos. El semiperímetro y cada una de las 3 restas. Entonces, ya tenemos esos valores. Lo que sigue a continuación, pues es la multiplicación. ¿Sí? La multiplicación y la raíz, ¿no? Porque la fórmula como tal, pues es agarrar esos 4 valores que tengo aquí marcados. Agarrar esos 4 valores
y multiplicarlos, o sea, multiplicar el semiperímetro por cada una de las restas y el resultado de esa multiplicación, calcularle su raíz cuadrada. Entonces, vamos a escribir aquí. Entonces, agarro la fórmula, que es esta, la misma que usamos hace ratitos, y aquí voy a escribir las multiplicaciones. Primer multiplicación, bueno, primer elemento de la multiplicación, el semiperímetro, 11.515. Ya, son 4 elementos en la multiplicación. Primer elemento es el semiperímetro. El segundo elemento es la primera resta, 2.975. El tercer elemento es la segunda resta, que es 4.235. Y por último, la última resta, 4.300. Ahí está. Todo eso se multiplica. ¿Ah? Nos da como resultado 624.56. Pues vamos a escribirlo aquí dentro de la raíz. 624. Vamos a dejarlo a 4 dígitos otra vez, hasta el 47. Calculamos, ¿no? 624.5647. 624.5647. Calculamos su raíz. Y el resultado para nuestro triángulo número 2, su área, es 24.99 metros cuadrados. Para nuestro triángulo número 2. Ya habíamos encontrado el triángulo número 1. ¿Sí? De hecho, lo escribimos en la figura. ¿Sí? Fue 18.97. Aquí está 18.97. Ahora, para nuestro triángulo 2, o sea, el área 2, que es el área que está ahí arribita, pues ya tenemos también un resultado. ¿Sí? Vamos a ponerle área 2, ¿sí? Y el resultado fue, ¿cuánto fue? 24.99. 24.99 metros cuadrados. Ahora, estos dos me deben dar lo mismo o aproximado al que me dio en el método de matrices. Los sumamos. 24.99 más 18.97 nos da 43.96. ¿Cuánto nos había dado? El primer método nos había dado 44. ¿Sí? Ustedes recuerdan, nos había dado 44. Aquí nos da 43.96, es decir, estamos desfasados por 4 centésimas. Pero pues realmente 4 centésimas, hablando de superficies cuadráticas, unidades cuadráticas, 4 centésimas no es nada. Ya si fueran enteros, ahí sí, ya tendríamos un problema, pero al tratarse de unidades cuadradas, centésimos, no representa realmente mucha diferencia. Entonces, estos son los dos métodos que forman parte del temario. El primer método, pues repito,
es por el método de matrices o el método de determinantes de matrices. El resultado exacto nos dio, acá está, nos dio 44, puse centímetros, pero deben ser metros. Y este método de triangulación nos dio 43.96. ¿Cuál es la diferencia de que, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Yo les voy a dejar una tarea, al rato se lo subo, o mañana temprano. Vamos a suponer que esta va a ser la tarea. ¿Sí? ¿Cómo calculo el perímetro? Fácil, ¿no? Pues calculo la distancia y listo. ¿Cómo calculo el área? Ahí va a ser el detalle. Porque, por ejemplo, si yo quiero calcular el área por el método de matrices, yo voy a generar una matriz, ¿sí? Donde voy a acomodar 1, 2, 3, 4, 5 puntos más 1, o sea, yo voy a hacer 6 filas. Si comienzo con 1 y con 4, que es de B, me voy en cualquier sentido, hago 2, 3, 4, 5 y termino con 1, 4, ¿no? Hago el procedimiento, multiplicación en diagonal, menos la otra multiplicación en diagonal, resto y divido entre 2 y listo. Ahora, ¿cuál es el detalle del otro? El detalle del otro método es que si yo quiero calcular el área voy a tener que aplicar la triangulación y ahora voy a tener que hacer no uno y no dos, sino 3 triángulos, por ejemplo. Este es un ejemplo de cómo lo podríamos triangular. 1, 2, 3. Y para cada triángulo tendríamos que calcular su área, ¿sí? De entrada, pues necesitamos todos los lados. Y para tener todos los lados, pues tenemos que hacer varias veces la fórmula de distancia entre dos puntos. Tendríamos que trabajar con el triángulo 1, tendríamos que trabajar luego con el triángulo 2, luego trabajar con el triángulo 3, y cuando ya tengamos el área de los 3 triángulos, entonces ahora sí, sumamos y obtenemos el área total, ¿no? Entonces, esa es vamos a decirlo así, la pequeña desventaja cuando las figuras empiezan a ser un poquito mayores de la fórmula de la triangulación, ¿sí? No quiere decir que no sea imposible de realizar. Es fácil realizarla, pero el procedimiento es un poquito más largo. Entonces, yo les voy a subir una tarea el día de mañana. Hoy ya no, el día de mañana se las voy a subir. eh, Sobre esto, perímetro y área. Igual les voy a dejar más o menos como una semana o un poquito más para que la puedan entregar. Se va a subir el Classroom, cualquier método que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, el de perímetro no hay elección. El de perímetro, pues sí se tiene que sacar la distancia de todos los puntos, pero ya el de área, ahí sí pueden elegir si lo hacen por el método de las matrices o determinantes, y ya si quieren hacer el método de triangulación, cualquiera de los dos es válido, ¿vale? Muy bien, pues básicamente eso es todo por el día de hoy. Eh, Veríamos hasta el próximo lunes.